Ahora veremos cómo calcular tamaños muestrales utilizando GPower. El GPower es particularmente útil para calcular tamaños muestrales cuando uno va a utilizar pruebas bivariadas o multivariadas. Para utilizarlo con pruebas bivariadas, lo primero que uno tiene que tener claro es qué prueba estadística quiere utilizar. Para eso se tiene que seleccionar la opción en este casillero. El F-test es para las pruebas ANOVA, el T-test se utiliza para la prueba T-student y también para el coeficiente de Pearson, y acá está también la opción para utilizar el G-cuadrado. Voy a elegir, por ejemplo, F-test, voy a elegir la prueba ANOVA. La prueba que nosotros vimos es la prueba ANOVA de una vía, esta de acá. La seleccionamos y luego tenemos que elegir qué tipo de cálculo queremos hacer. El cálculo que a nosotros nos sirve es el cálculo a priori, que calcula el tamaño muestral requerido. Hay otras opciones que nos permitirían calcular, por ejemplo, la potencia o el intervalo de confianza o incluso el tamaño del efecto. Esos conceptos van a ser importantes ahora. Pero como les decía, la opción a elegir es a priori, o sea, queremos calcular el tamaño muestral, que es la primera opción. Tenemos que queremos ver la familia de distribuciones F. Tenemos que queremos utilizar ANOVA de un factor y que queremos calcular el tamaño muestral. Para eso tenemos que tener 4 antecedentes. En primer lugar, la probabilidad de error tipo 1, que es el complemento del intervalo de confianza. Cuando tu intervalo de confianza es del 95%, entonces tu probabilidad de error tipo 1 es de 5% o menos. Por lo tanto, 0,05 está bien. La potencia tiene que ver con el complemento del otro tipo de error, el error tipo 2 o error beta. Y un estándar en ciencias es utilizar 0,80. Otro elemento que tienes que saber es cuántos grupos vas a comparar en la ANOVA. Si queremos calcular 3, por ejemplo, y comparar egresados de establecimientos municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados, ponemos 3 acá. Y finalmente lo que nos faltó es el tamaño del efecto. El tamaño del efecto tiene que ver con la intensidad de la diferencia que esperamos encontrar en estos 3 grupos, y hay 3 opciones. Si la intensidad de la diferencia es débil, vamos a considerar un tamaño del efecto pequeño. Si la intensidad de la diferencia es moderada, vamos a considerar un tamaño del efecto medio. Y si esperamos una alta intensidad en la diferencia, entonces vamos a asumir un tamaño del efecto grande. Entonces, si consideramos un tamaño del efecto pequeño, nosotros tenemos que ingresar un valor ahí de 0.10, si esperamos un tamaño del efecto medio de 0.25 y si esperamos un tamaño del efecto grande de 0.40. Por defecto tiene un tamaño del efecto medio. Veamos qué es lo que ocurre cuando podemos calcular. Asume que el tamaño muestral que necesitamos es de 159. Si el tamaño del efecto fuera grande, o sea, la diferencia fuera significativa, probablemente se va a requerir un tamaño menor, porque si la diferencia es sustantiva, probablemente con una muestra pequeña de todas maneras se va a notar. Y efectivamente, si el tamaño del efecto fuera grande, necesitamos un tamaño muestral de 66 sujetos. Y por último, si queremos considerar un tamaño del efecto pequeño y ponemos 0.10 o 0.1, necesitaríamos 969 sujetos. ¿De qué depende el tamaño del efecto? De la intensidad de las diferencias que se hayan documentado en estudios previos, o incluso de la intensidad que ustedes pueden esperar desde la teoría. Para la prueba T-student hay que elegir T-test. Y acá hay 2 opciones, la prueba T-student para muestras relacionadas, se calcula acá, y la muestra T-student para muestras independientes se calcula aquí. Si ustedes quieren calcular el tamaño muestral para la correlación de Pearson, tienen que elegir la primera opción, porque la prueba de correlación de Pearson no es una prueba de hipótesis, es de hecho una prueba de tamaño del efecto, y para saber si un R de Pearson es significativo o no, se tiene que calcular una T-student. Vamos a ver la prueba T-student más conocida. Y acá mantenemos la opción de calcular el tamaño muestral. Está la opción de si tu hipótesis es de una cola o de 2 colas. Esto depende si tu hipótesis es que un grupo es mayor que otro o simplemente que ambos son diferentes. Por ejemplo, si yo hipotetizo que la empatía de las mujeres es mayor a la empatía de los hombres, estoy pensando en un tipo de diferencia específico. En tal caso, sería de una cola. Sin embargo, si yo hipotetizo que la empatía de las mujeres es distinta a la de los hombres y no indico si es mayor o menor, en tal caso hay 2 opciones que me sirven, elegiría 2 colas. En estadística y en castellano esto se llama contraste unilateral y contraste bilateral. Voy a elegir por ahora una cola. Luego, en el tamaño del efecto ocurre lo mismo, hay 3 opciones para tamaños del efecto: pequeño, mediano y grande. En este caso está por defecto el tamaño medio. Acá en el error tipo 1 dejamos 0,05 y en la potencia tenemos que incorporar 0,80, que es el estándar.
Luego, acá abajo se pone la razón entre el grupo 1 y el grupo 2 que compara la T de Student. En este caso, si ambos grupos son iguales, la razón es de 1. Si pongo Enter, entonces me da un tamaño muestral de 102 casos, con 51 en el grupo 1 y 51 en el grupo 2. Si el tamaño del efecto hubiese sido pequeño, o sea 0,20, el tamaño muestral habría sido mucho mayor. Y también puede cambiar la proporción, puede que un grupo sea más numeroso que el otro y esa razón se ingresa acá. También puedo cambiar el contraste y hacerlo bilateral, y en caso de contraste bilateral la muestra va a ser mucho mayor. Si lo que quiero es calcular G cuadrado, tengo que ingresar a G cuadrado, dejar la primera opción, y obviamente quiero calcular el tamaño muestral, así que dejo esta opción aquí, y tengo que ingresar la siguiente información. Nuevamente la idea de tamaño del efecto, si la relación entre ambas variables es pequeña, moderada o grande. Vamos a ingresar un tamaño del efecto pequeño, solamente para ver qué pasa. El valor P, o el error tipo 1, o el complemento del intervalo de confianza sigue siendo 0,05 y la potencia sigue siendo 0,80. Pero acá ya no me pide el tamaño muestral sino los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan considerando la cantidad de valores que tiene la variable 1, por ejemplo en el caso de hombre y mujer serían dos valores menos 1, entonces 2 menos 1. Y la cantidad de valores que tiene la otra variable, por ejemplo carrera, distinguiendo medicina y enfermería, ahí serían 2, también menos 1. Entonces tenemos la cantidad de los valores de la variable 1 menos 1, 2 menos 1 es igual a 1, y la cantidad de los valores de la variable 2 menos 1. 2 menos 1 es igual a 1, y luego los resultados de ambos se multiplican. Sería 1 por 1 es igual a 1. El caso más típico de tablas que se analizan con G cuadrado son las tablas de doble entrada donde ambas variables tienen dos valores. Entonces es una tabla de 2 por 2 y ahí siempre el grado de libertad es 1. Pongo Enter y el tamaño muestral que necesito es de 785 sujetos. Pero si estuviese esperando un tamaño del efecto medio, el tamaño muestral sería de 88, y si estuviese esperando una relación muy intensa entre ambas variables, que fuese casi evidente, la muestra que necesito es solamente de 32 personas. Y así se calculan tamaños muestrales utilizando GPower.